Gracias por continuar con nosotros. Exactamente como Elisa les anunció antes de la pausa, tenemos aquí el honor de recibir a la abogada Carolina Moreno, quien estará compartiendo con nosotros y conversando con nosotros acerca de las implicaciones del Código Penal que en esta semana ha estado bastante en la opinión pública. Bienvenida, Carolina, a nuestro espacio. Hola, Cristi, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo el elenco de Que No Te Lo Cuenten, por tocar temas tan importantes como lo es la aprobación de nuestro Código Penal Dominicano. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bien, como mencionábamos antes, ¿verdad?, fuera de cámara, tras la discusión de 23 años de este nuevo Código Penal, al fin es aprobado nuevamente en la Cámara Alta, en el Senado de la República, solamente 2 votos en contra de una de los temas más controversiales, que es la 3 causales. Y hoy estamos conversando sobre cuáles son esas novedades que trae ese código y qué tanta necesidad había de realizar esta modificación. Cuéntanos, Carolina, ¿por qué tú piensas que es tan necesaria la aprobación del nuevo Código Penal para la República Dominicana? Bueno, mira, a mí me gustaría empezar tratando de desmitificar un poco los términos, porque los abogados pecamos de hablar y que no se nos entienda. Entonces, para que la audiencia esté edificada sobre qué está sucediendo en la República Dominicana, el Código Penal es el instrumento jurídico que recoge todas las conductas que son penalizadas en la República Dominicana. Todo lo que usted haga como ciudadano, que el Estado puede perseguirlo con una pena, está recogido en ese código. Entonces, por eso es un instrumento jurídico tan importante. ¿Y qué pasa con el actual Código Penal? Que es un código napoleónico que data del 1884, promulgado en la República Dominicana, pero que es una copia sin ni siquiera haberla adecuado a la sociedad dominicana de ese entonces, del Código Napoleónico del 1810. O sea, que ni siquiera en el 1884, cuando fue promulgado el código vigente, estaba adecuado a la realidad social dominicana. Entonces, este código napoleónico que tenemos desfasado, desactualizado, no recoge delitos, conductas tan importantes para la sociedad dominicana como el sicariato, como la autoría intelectual. O sea, y también tenemos el caso de que no tenemos pena acumulada, que personas que practiquen, por ejemplo, el sicariato vendrían a tener la misma pena, que son 30 años, de una persona que haga un asesinato. Entonces, de ahí nace la necesidad imperante de que el Código Penal, que ya lleva 23 años recorriendo el Congreso, sea aprobado. ¿Y por qué piensas que ha pasado tanto tiempo y no se ha tomado una decisión de modificar este instrumento jurídico tan importante hasta ahora? Yo pienso que las voluntades políticas de nuestro país no han dejado a un lado sus intereses en función del interés dominicano, porque hay muchos temas que han tenido secuestrado el código. Uno de ellos son las 3 causales. Hay una minoría que está a favor de las 3 causales, pero que lamentablemente hace mucho ruido en descrédito del código. Entonces, esta minoría ha tratado durante mucho tiempo de desacreditar una pieza que, si bien es cierto, no es perfecta, como ninguna otra pieza jurídica en la República Dominicana ni en el mundo, si bien es cierto, no es perfecta, pero aunque con sus falencias tiene grandes bondades, y dentro de esas grandes bondades está, por ejemplo, el aumento de la pena al femicidio, a la violencia de género, que son cosas que protegen a la mujer. Muy diferente del tema del aborto, que es un tema que de hecho no podría bajo ninguna circunstancia ser aprobado en este código. ¿Por qué? Porque contraviene el artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, pedir que las causales sean incluidas en el Código Penal, además de ser un sinsentido, es una defecio jurídico, porque vendría a ser el código entonces inconstitucional. Entonces estaríamos en el mismo territorio de desprotección que ya estamos. Entiendo. Y vamos a desmontar ahora algunos titulares o algunos mitos que hemos visto por ahí, que definitivamente han generado el ruido, la preocupación pública. ¿Qué hay acerca de la despenalización de las iglesias? Eso sí, a partir de ahora entonces todos los feligreses y los líderes religiosos están eximidos de una condena penal. O sea, recientemente vimos el caso de un pastor que fue acusado de violación por más de 6, 7 personas. Entonces, justamente con ese caso tan reciente y unos titulares que hablan acerca de que ya nos tendrán condenas las iglesias, acláranos un poco de eso, porque yo no concibo que haya un código que actúe de esta forma.
Mira, esa es parte de la estrategia de descrédito del Código Penal. ¿Qué pasa? Que como a los políticos que son minoría, en este caso, por ejemplo, en el Senado, muchos de los que están a favor de las 3 causales ni siquiera asistieron, otros, solamente 2 votaron en contra de 22 que asistieron. Entonces, el costo político que les representa a los políticos que están ahí en ese Congreso, decir que no quieren aprobar el código por las causales, es muy alto. Entonces, ¿qué hacen? Desacreditar el código con otros artículos. Si en la prensa se leyó muchísimo, el código se aprobó sin lectura. Eso no es cierto. El protocolo de aprobación del Código Penal, lo que indica el protocolo es que primero se libera de lectura, se pasa a una comisión y luego en la segunda lectura entonces se lee, como sucedió en la tarde de ayer. Entonces, parte de la estrategia de descrédito del código es esta. En el artículo 14, que es lo que se ha vislumbrado en la prensa, habla sobre la no responsabilidad penal que tienen instituciones sobre los hechos penales de sus miembros, no solamente las iglesias. Y yo te voy a poner un ejemplo muy práctico. Hay un principio jurídico, hay un principio penal que habla sobre que nadie es responsable por el hecho penal de otro. Porque, por ejemplo, en esta empresa, que es un medio de comunicación, imagínense ustedes que uno de su equipo técnico, por ejemplo, matara a una persona. ¿Es responsable el dueño de esta empresa por el hecho penal de esa persona? Jamás. Eso sería un adefesio jurídico. No es responsable penalmente, podría ser responsable civilmente, que es una pena pecuniaria que implica dinero, pero jamás una persona por el hecho penal de alguien puede ser una empresa juzgada. Además, las instituciones son personas físicas, personas jurídicas, perdón. Las personas jurídicas no pueden ser apresadas. Esta empresa, en el caso de que uno de sus colaboradores cometa un hecho penal, no puede ser la empresa apresada. Eso no tiene ni siquiera posibilidad práctica. Lo que pasa es que se utilizan términos para confundir a la gente y para que la gente entienda de que el código es una pieza que no puede ser aprobada, pero no es cierto. Con esta propuesta de Código Penal, ese pastor que usted menciona, si es cierto de lo que se le acusa, tendría una pena de hecho mayor, porque se aumentan las penas a la violación y hay cúmulo de penas. Hoy, si es cierto que ese pastor cometió esas violaciones, que van más de 13 niñas de hecho, si es cierto, con el código que tenemos hoy, esa persona sería juzgada por un solo hecho. Con el código que se está proponiendo y que se aprobó, gracias a Dios, ayer, esta persona sería juzgada por hasta 60 años de pena acumulada. Eso es un gran logro. Eso sí es un gran logro, así es. Así es. ¿Y cuál es la modificación o cuál es la discusión en torno a la persecución de los delitos de corrupción en torno a 20 o 10 años? ¿Cuál es la variación y la discusión en torno a la persecución política? Sí, uno de los temas, y eso sí es una gran verdad, que también tenía secuestrado el código, es el hecho de que como las piezas legislativas en el Congreso son aprobadas por políticos, el tema de la persecución de la malversación de fondos públicos o de la corrupción administrativa en el Estado perimía o prescribía a los 10 años. Se logró que perimiera o prescribiera a los 20 años como todos los demás delitos. Yo soy de la opinión de que debería ser imprescriptible, porque, por ejemplo, tendríamos la situación de que si en uno de los casos que se están conociendo ahora, que el Ministerio Público ha iniciado acciones, uno de sus testigos, por ejemplo, dice que benefició a funcionarios en el gobierno de Hipólito Mejía, para poner un ejemplo, que ya pasa de los 20 años, entonces esta persona tendría favorable la prescripción. Entonces podríamos ahí, en el caso de que se hubiesen dejado los 10 años, ahí pudiésemos hablar de un delito calculado, porque si me voy a robar 2.000 millones de pesos y solamente tengo hasta 10 años, que podrían también ser 5 por buena conducta, entonces les valdría la pena a los políticos robarse esos 2.000 millones de pesos. Claro que se sí. logró con la propuesta del código aprobado ayer que prescribe en 20 años, y eso, aunque no es lo ideal, aunque yo preferiría también que fuese imprescriptible, es una conquista. Claro que sí. Y en torno a que mencionabas de que se aprobó ayer, tengo entendido que se ha visto varias veces el código y está como un ping-pong, cámara baja, cámara alta, cámara baja, cámara alta. Tengo entendido que la única modificación que se hizo en el Senado, justamente el día de ayer, fue el artículo 185, que cambia la redacción acerca de la discriminación. ¿Puedes explicarnos un poquito cuál es la variación que tiene el artículo 185 de acuerdo a la cámara alta?
Se hicieron varias modificaciones, pero fueron muchas modificaciones de forma. Y se recogieron las modificaciones que ya habían sido aprobadas en la anterior legislatura. Dentro de esas modificaciones había un punto muy controvertido con respecto a la discriminación. Y eso fue tema nacional, porque uno de los presupuestos de ese tipo de no discriminación hablaba sobre la discriminación por identidad o preferencia sexual. No por sexo, que son cosas muy diferentes. Es muy distinto que una pieza como el Código Penal penalice la discriminación por sexo a que penalice la discriminación por identidad o preferencia sexual. Porque la identidad sexual es un término muy subjetivo de la persona. Yo les voy a poner este ejemplo. En países donde este tipo de legislaciones han sido aprobadas, pone a la sociedad en esta circunstancia, en la que si una persona que se ve como un hombre biológico y que es un hombre biológico, pero se considera una mujer, lo cual, ojo, tiene derecho a hacerlo, usted tiene derecho a considerarse lo que usted quiera considerarse. Sin embargo, de lo que usted no tiene derecho es de que el Estado me persiga por yo llamarlo como usted se ve, que usted es un hombre biológico. Con esta legislación en países en donde se ha aprobado como Holanda, Argentina, España, usted podría correr con la persecución del Estado hasta por 2 años por confundirse de pronombre, porque eso también es considerado discriminación. Si yo me confundo de pronombre ante una persona que se ve como un hombre, que es un hombre biológico, pero que en su cabeza piensa que es una mujer, pero que yo no lo sé, le digo señor en lugar de decirle señora, entonces yo podría correr con que la maquinaria del Estado, que está para garantizar mis derechos, me persiga hasta con 2 años de cárcel por confundirme de pronombre. Entonces, la manipulación con respecto a ese tipo de la discriminación versaba sobre que no le dicen a la gente la realidad. Es lo mismo que pasa con las causales. No estaríamos hablando de causales, estaríamos hablando de aborto, de una puerta para el aborto libre. Entonces, utilizan utilizan un lenguaje que la gente a veces no comprende y se manipulan las cosas, como pasó con lo de que se aprobara sin lectura, cuando realmente tampoco fue así. Un código que tiene 23 años corriendo de cámara en cámara y en especial 5 veces aprobado por la Cámara Alta del Senado. Es decir, que una mala redacción o una mala interpretación pudiera ocasionar, abrir la puerta para diferentes disturbios sociales y polarización. Sin embargo, me doy cuenta que se está tomando más el factor biológico para hablar acerca de la discriminación y no necesariamente el factor cultural, porque ahí es en donde vienen las ambigüedades, y más con la transculturalización que tenemos actualmente, a través de las redes y todo eso. Es por esa razón que la palabra que se dejó en este artículo es sexo, y no identidad sexual, y no preferencia sexual, porque en la identidad entra la ideología y sale la biología. Entonces, no podemos perseguir a alguien porque lastima el pensamiento de alguien más que no se corresponde con la realidad. Eso sería un adefesio hasta constitucional, porque tenemos derechos constitucionales ya protegidos. Sí, también pude ver que en las novedades de este nuevo Código Penal, que esperamos que sea aprobado rápidamente, se incluyen 72 nuevos tipos penales, es decir, que son tal vez crímenes o errores sociales que no estaban tipificados, que entonces cuando se cometían había que juzgarlos por el más parecido. Ponme algunos ejemplos. Mira, uno de los ejemplos que a mí me cala mucho en lo personal es el hecho del ácido del diablo, como es conocido popularmente. Esa práctica, lamentablemente, en nuestro país se hizo tendencia. ¿Y por qué? Porque la pena era considerado golpes y heridas, hasta 5 años solamente de cárcel. Cuando le sucede esto a alguien, es una marca de por vida que no podía ser juzgada por delitos y heridas. También tenemos el caso del sicariato. El sicariato no era considerado un tipo penal, sino que a una persona, a un sicario, sin importar cuántos asesinatos y cuál fuera la reincidencia, se le penaba por 30 años, que era la pena máxima. Entonces, con la novedad del cúmulo de penas hasta 60 años, que es muy importante, nosotros tenemos la oportunidad de penalizar la reincidencia. Un caso que a mí me cala mucho también fue el caso del niño Aybar, que seguro la audiencia lo conoce. Ese niño fue, y lo recordaba ayer en la sesión el presidente de la Cámara del Senado, ese niño fue raptado, fue abusado sexualmente, fue torturado y fue asesinado, y esas personas ya están libres porque no hubo
no había cúmulo de penas. Entonces, que nosotros tengamos el cúmulo de penas, que nosotros podamos ya como tipo penal perseguir la corrupción administrativa como un tipo penal, no como estafa, no como malversación, sino como corrupción administrativa, que se penalicen los sobornos. Es una gran conquista para República Dominicana. Nosotros estamos en los 1800 con respecto a la persecución del delito. Así que, y admito que el código tiene falencias, tiene debilidades, pero tiene muchísimas más bondades que debilidades. Pero de eso no habla el grupo que pretende desacreditar el código. Bien, Carolina, muchas gracias. Esperamos tenerte muy recurrentemente por acá con nosotros, ya que nosotros somos una propuesta joven que trata de resaltar esas luces de nuestra generación en torno a las decisiones y sectores sociales de nuestro país. Esperamos que el código sea aprobado lo antes posible, entendiendo la urgencia de y que la voluntad de toda la ciudadanía, la política, la empresarial, también miremos hacia allá, hacia esa seguridad jurídica que todos los ciudadanos necesitamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado.